Soy dueño de varias propiedades, un hombre de 34 años, con una cadena de casas a mi nombre en nuestra ciudad natal. Esto se debe a años de trabajo duro, inversiones cuidadosas y sacrificios realizados en el camino. Solo para dar contexto, provengo de una familia modesta. Mis padres eran trabajadores de cuello azul, y trabajaron incansablemente para brindarnos una vida cómoda a mí y a mis hermanos. Siempre soñaron con tener su propia casa algún día, pero estaba fuera de su alcance. Fue su crianza la que encendió mi ambición, y alimentó mi determinación de construir una vida mejor para mí y mi familia algún día. Conocí a mi esposa durante nuestros años universitarios, y ella compartía experiencias similares en su familia. Criada por una madre soltera que trabajaba múltiples trabajos para llegar a fin de mes, aprendió la importancia de la prudencia financiera y el ingenio. Ambos queríamos superar las luchas financieras algún día, y crear una vida estable para nuestros hijos en el futuro. Mi esposa y yo compramos y renovamos casas incansablemente a lo largo de los años. Ahorramos cada centavo e hicimos inversiones cuidadosas que eventualmente nos llevaron a ser dueños de varias propiedades. Cada propiedad representaba años de trabajo duro, innumerables sacrificios y un sueño compartido entre nosotros. Hoy, soy padre de 2 hijos maravillosos, un hijo y una hija. Nuestras propiedades no son solo una fuente de ingresos, sino un símbolo de nuestra dedicación para asegurar un futuro para nuestros hijos. Poco sabía que mi vida pronto tomaría un giro inesperado, gracias a una mujer con derecho llamada Emily, de 40 años, quien ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Ella reside en una cómoda casa de 3 habitaciones que ahorré cuidadosamente, y compré años antes de casarme con mi esposa. La propiedad está ubicada en una ubicación privilegiada en la ciudad, y está muy cerca de la escuela secundaria de su hija. Emily era una madre soltera, ya que su esposo la había abandonado inesperadamente después de que nació su hija. Cuando me enteré de sus circunstancias, le ofrecí un alquiler subsidiado para que pudiera mudarse allí. Aunque sabía que perdería dinero, quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. A lo largo de los años, nunca aumenté el alquiler y se ha mantenido igual. Emily había sido una inquilina confiable a lo largo de los años y pagaba su alquiler a tiempo. Habíamos desarrollado una relación casual de arrendador e inquilino con el tiempo, y a veces nos manteníamos en contacto cuando ella necesitaba mi ayuda en la casa. Su hija era una estudiante de último año de secundaria, y se estaba preparando para solicitar ingreso a la universidad. Hace 3 meses, Emily me informó que su hija había sido aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado, lo cual era un logro notable para cualquier graduado de secundaria. Sin embargo, esta universidad también era muy costosa y, desafortunadamente, su beca no cubría ni el 10% de sus tarifas. Sabía los obstáculos financieros de la educación superior, y tenía mis reservas sobre cómo lo manejarían. Un día, Emily pidió reunirse conmigo. Pensando que tenía algo que ver con la renovación necesaria en la casa, acepté sin dudarlo mucho. Nos sentamos en la sala de la casa donde comenzó diciendo que realmente apreciaba el hecho de que yo había sido generoso con ella cuando se trataba del alquiler. Continuó diciéndome que realmente quería que su hija, Lily, asistiera a su universidad soñada, pero después de hacer los cálculos, incluyendo la matrícula, la vivienda y otros gastos, se dio cuenta de que era demasiado para ella sola. Incluso había contactado a la ayuda financiera, buscado becas y había tomado un trabajo de medio tiempo después de su trabajo de tiempo completo, pero aún no era suficiente. Asentí solemnemente en señal de comprensión, pensando que tal vez iba a pedirme si podía retrasar el pago del alquiler del mes, lo cual habría sido comprensible. En cambio, Emily tenía una solicitud asombrosa para mí que me dejó estupefacto. Me preguntó si podía vender la propiedad en la que ella vivía. La miré inquisitivamente mientras continuaba explicando que la propiedad que yo poseía, y que le había alquilado a ella podría obtener un buen dinero, lo que la ayudaría a financiar la educación universitaria de su hija. ¿En serio? Respondí, una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Los ojos de Emily suplicaban mientras insistía en que era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Mencionó que ya había tenido toda la propiedad tasada, y estaba segura de que podría cubrir todos los gastos universitarios de su hija. Le pregunté si se había vuelto loca porque no había forma de que yo fuera a vender mi propiedad para que su hija fuera a una universidad de alto nivel. Le dije que esta casa significaba algo para mí, y que no iba a vender mi propiedad así como así. Emily insistió nuevamente, diciéndome que podía prestarle el dinero, y que su hija me lo devolvería una vez que se graduara. Aunque sabía la importancia de una educación universitaria, no iba a aceptar su solicitud descabellada.
Escucharla suplicar dejó en claro que estaba decidida a encontrar una manera de financiar los sueños de su hija, incluso si eso significaba hacer una propuesta extravagante a un extraño. Le expliqué con calma a Emily que la propiedad era una parte importante de mi sustento, y que no podía simplemente deshacerme de ella. La carga de la matrícula de su hija no debería caer sobre mis hombros. Le dije que si no podía permitirse enviar a su hija a la universidad, podía pedir ayuda a sus familiares o buscar una opción más asequible para su hija. A pesar de mis esfuerzos por hacerla entrar en razón, Emily continuó presionando el tema, afirmando que yo era el único que podía ayudar, y que no era gran cosa vender mi propiedad y darle el dinero. Me di cuenta de que esto no iba a ninguna parte. Me fui de la propiedad después de pedirle a Emily que no se acercara a mí con respecto a esto nunca más. Le pedí que se diera cuenta de lo descabellado que sonaba y que debería encontrar otra manera. Pensé que eventualmente se daría cuenta de su error. Pero durante las próximas semanas, Emily no se dio por vencida. A medida que la hija de Emily se acercaba a su viaje universitario, la situación se volvía cada vez más insoportable. Emily, a pesar de mi negativa, siguió suplicándome todos los días que vendiera mi propiedad lo antes posible e incluso dejó de pagar su alquiler y protestó. Nuestra relación, una vez amistosa, se había deteriorado. La tensión entre nosotros creció a medida que Emily se mantenía firme en su creencia de que la propiedad que yo poseía era la solución a sus problemas financieros. Estaba convencida de que mi negativa era egoísta, y que estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Por otro lado, yo estaba perdiendo dinero cuando ella se negó a pagar su alquiler y protestó. Le advertí que llevaría esto a la corte porque teníamos un acuerdo inquebrantable, pero ella se negó a cumplir, y se hizo cada vez más claro que sus demandas no tenían fin. El punto de inflexión llegó cuando Emily comenzó a involucrar a otros en nuestra disputa. Comenzó a acercarse a sus amigos y vecinos alrededor de mi propiedad, pintándome como un arrendador insensible que se negaba a ayudar a una joven a realizar sus sueños. Les dijo que yo era muy rico pero que me negaba a ayudarla prestándole el dinero. Dado su estatus de madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, su historia generó simpatía entre aquellos con quienes podía luchar. Para amplificar su causa, Emily recurrió a las redes sociales y escribió una publicación en Facebook, colocando la culpa de la incapacidad de su hija para asistir a la universidad directamente sobre mis hombros. Pronto, los rumores comenzaron a circular en nuestro vecindario. La gente simpatizaba con su situación, y asumía que yo estaba en una posición de ayudar pero que deliberadamente no lo hacía. No podía evitar sentirme como un extraño en mi propia comunidad. Mi esposa finalmente decidió acercarse a Emily para abordar el conflicto creciente. Con la atención en el vecindario aumentando, sintió que la comunicación directa podría ser un camino hacia la resolución. Emily, sin embargo, no estaba de humor para una discusión tranquila. Inmediatamente lanzó una diatriba sobre cómo yo, como arrendador, tenía los medios para vender la propiedad, lo que ella creía que era la única manera de asegurar el futuro de su hija. A pesar de los sinceros intentos de mi esposa por razonar, la convicción de Emily permaneció inquebrantable. Afirmó que teníamos los medios para financiar la educación universitaria de su hija y que estábamos siendo egoístas. La conversación continuó en un bucle repetitivo, con Emily presionando repetidamente a mi esposa para que me convenciera de aceptar sus demandas. Su publicación, que me había pintado como un arrendador insensible y rico que se negaba a ayudar a una joven a lograr sus sueños, tuvo un impacto notable en los vecinos y la comunidad local. Algunos vecinos que anteriormente habían estado en términos amistosos con nosotros comenzaron a vernos con escepticismo. Comenzaron a creer que yo efectivamente tenía los medios para aliviar las cargas financieras de su hija, pero que deliberadamente me negaba a hacerlo por egoísmo. Otros, que conocían mi crianza, mi trabajo duro y la realidad de mi situación, compartían mi perspectiva y estaban igualmente consternados por la audaz demanda de Emily de que yo pagara la factura. Me recordaron que necesitaba proteger mi propiedad y mantener el legado ganado con esfuerzo que había construido. La comunidad se dividió más y más cada día, con algo de simpatía dirigida hacia Emily. A pesar de la presión creciente, me mantuve firme, resuelto en mi decisión de proteger mi propiedad. Había invertido años de trabajo duro y sacrificio para asegurarla, y no era algo de lo que iba a deshacerme simplemente. Mientras tanto, Emily continuó avivando las llamas, acusándome de falta de empatía y de explotarla viviendo en mi propiedad sin pagar alquiler. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron cada vez más vocales, compartiendo historias de la determinación de su hija y los innumerables sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. Como resultado, el debate escaló de un desacuerdo privado a un discurso público. El peso de las acusaciones comenzó a afectar también a mi familia. Mis hijos comenzaron a experimentar acoso escolar,
con sus compañeros de clase repitiendo las falsas afirmaciones que habían escuchado en las redes sociales. Fue desgarrador presenciar la angustia que esta situación les causó. Fue entonces cuando decidí que era hora de tomar medidas. Me había mantenido en silencio pensando que Emily eventualmente se detendría, pero ahora que mis hijos estaban siendo afectados, era hora de aclarar las cosas y defender mi integridad. Me acerqué a un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre arrendadores e inquilinos. Inmediatamente redactamos una carta de cese y desistimiento para poner fin a las acciones difamatorias de Emily y proteger mi posición dentro de la comunidad. Mi abogado me informó que la carta de cese y desistimiento era el primer paso en nuestra batalla legal y que si Emily no retrocedía, lo llevaríamos hasta la corte. Cuando Emily recibió la carta, obviamente se sorprendió. Intentó contactarme por teléfono, pero decidí no contestar sus llamadas. Entonces me envió un mensaje de texto expresando su deseo de hablar conmigo y aclarar esto antes de que las cosas pudieran ir demasiado lejos. Me dijo que todo esto era solo un gran malentendido y que ella y yo podríamos hablar esto. Respondí indicando mi intención de llevarla a la corte. Le dije que se preparara y lo disfrutara porque se arrepentiría de haber intentado meterse conmigo. Sé que esta será una lucha cuesta arriba porque esta mujer ha sido implacable al insistir en que debería pagar la matrícula de su hija y arruinar la reputación de nuestra familia, tanto en la comunidad como en línea. Mi abogado actualmente se está preparando para el caso, en caso de que vaya a juicio cuando ella no retroceda, delineando todas las acusaciones falsas y el daño que nos ha causado en los últimos meses. Cuando algunos de mis familiares se enteraron de que la estaba llevando a la corte, sugirieron que debería darle una oportunidad de resolver el problema ya que es una madre soltera, y está tratando de hacer lo mejor para su hijo. ¿Seré un villano por negarme a vender mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de la hija de la madre con derecho y, en cambio, llevarla a la corte? Actualización 1. Emily ha respondido a nuestra acción legal con una carta propia, llena de amenazas y más difamación. Me ha acusado de cobrar un alquiler alto a pesar de conocer su situación financiera, lo que, según ella, le hizo imposible ahorrar para la educación de su hija. No puedo creer lo bajo que está dispuesta a llegar, y mentir solo para obtener lo que quiere. Sus acusaciones son infundadas y es frustrante verla jugar la carta de víctima cuando ya le había proporcionado un alquiler subsidiado. Está claro que está tratando de manipular la situación a su favor, y no voy a permitir que eso suceda. Está claro que Emily no va a retroceder sin luchar. Mi abogado, Matthew, me ha asegurado que tenemos un caso sólido ya que sus acusaciones son infundadas, pero me ha pedido que esté preparado ya que el proceso legal será largo y agotador. No puedo evitar pensar en cómo esta situación ha escalado tan rápidamente. Nunca fue mi intención terminar en un tribunal, especialmente con alguien que había sido inquilina en mi propiedad. Pero a veces, tienes que mantenerte firme y proteger lo que es legítimamente tuyo. Emily podría tener sus razones, pero no puedo permitir que me presione para vender mi propiedad. El futuro de mi familia está en juego, y estoy decidido a ver esto hasta el final, sin importar cuán desafiante sea. Los mantendré informados cuando comiencen los procedimientos legales. Actualización 2. Desde mi última actualización, los procedimientos legales han comenzado oficialmente. La anticipación previa a la fecha del juicio ha sido extenuante, y la sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras ambas partes presentaban sus argumentos y evidencias. Emily, flanqueada por su abogado, se retrató a sí misma como una madre luchadora decidida a asegurar el futuro de su hija. Su abogado pintó un vívido cuadro de dificultades financieras, enfatizando cómo mi propiedad había sido el último salvavidas para los sueños de su hija de asistir a la prestigiosa universidad fuera del estado. El testimonio de Emily estaba lleno de emoción, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras describía los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas que trabajaba y su inquebrantable compromiso con el éxito de su hija. Habló de su búsqueda incansable de trabajo, las numerosas solicitudes de becas y ayuda financiera, pintándose a sí misma como una madre que no había dejado piedra sin remover. A lo largo de los procedimientos, el abogado de Emily pintó implacablemente como un arrendador rico e insensible que priorizaba las ganancias sobre los sueños de una joven al cobrarle un alquiler alto. Implicaron que yo había estado al tanto de las dificultades financieras de Emily, pero que continué explotando su situación. Pero el giro más asombroso de la historia llegó cuando Emily presentó a un testigo que era un amigo de la familia. Nos sorprendimos cuando este amigo afirmó haber presenciado una conversación entre Emily y yo en la que supuestamente prometí vender la propiedad para financiar la educación universitaria de su hija. Me senté incrédulo mientras esta falsedad descarada se presentaba en la sala del tribunal. Mi abogado, Matthew, desafió vehementemente esta afirmación, afirmando que tal conversación nunca había tenido lugar.
Decidió tomar un enfoque más metódico para refutar la afirmación de este testigo. Primero, mi abogado interrogó cuidadosamente al amigo de la familia que había testificado sobre la supuesta conversación entre Emily y yo. Hizo una serie de preguntas detalladas destinadas a establecer la credibilidad de la memoria del testigo. Matthew preguntó sobre la fecha, la hora y la ubicación de la supuesta conversación, buscando obtener inconsistencias o lagunas en la recolección de eventos. En respuesta, el amigo de la familia luchó por proporcionar detalles consistentes y no pudo producir ninguna evidencia concreta, como mensajes de texto o correos electrónicos, para respaldar su afirmación. Su testimonio se volvió cada vez más inestable bajo el escrutinio del interrogatorio cruzado. Para socavar aún más la credibilidad del caso de Emily, Matthew presentó evidencia que contradecía directamente la afirmación al introducir registros de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Emily y yo durante el período en que se dijo que se había hecho la promesa. Estos mensajes mostraban claramente que el tema de vender la propiedad para financiar la educación de su hija nunca se había discutido, y que Emily era la única que me estaba presionando para que vendiera mi propiedad y le prestara el dinero. Además, tuvimos un vecino que vivía adyacente a la propiedad de Emily que testificó que Emily había estado pagando menos alquiler que todos los demás inquilinos en el área. Mi abogado mostró recibos de otros inquilinos que residían en el vecindario para probar lo mismo. Matthew continuó argumentando que la ausencia de cualquier comunicación escrita o electrónica con respecto a la supuesta promesa que Emily afirmaba, junto con el testimonio del vecino, arrojaba dudas sobre la cuenta del amigo de la familia y, por lo tanto, no podía considerarse como evidencia concreta. Luego nos enfocamos en demostrar que Emily había intencionalmente ido a grandes lengths para difamar mi reputación en las redes sociales, lo que, a su vez, había resultado en el acoso de mis hijos. Mi abogado presentó un registro completo de las publicaciones y mensajes de Emily en las redes sociales donde me había acusado de ser un arrendador insensible y despiadado que se negaba a apoyar los sueños de su hija. Estas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y falsedades descaradas, diseñadas para ganar simpatía y apoyo de la comunidad. Destacamos que estas publicaciones fueron intencionalmente elaboradas para crear una narrativa que la pintaba como una madre luchadora que hacía todo lo posible para asegurar el futuro de su hija cuando, en realidad, me estaba chantajeando emocionalmente para que vendiera mi propiedad. Matthew luego introdujo capturas de pantalla de comentarios y mensajes directos en las redes sociales de personas que habían interactuado con las publicaciones de Emily. Algunas de estas personas eran parte de la comunidad local, y habían formado una opinión negativa de mí basada en la información falsa presentada por Emily. Estos comentarios iban desde expresiones de simpatía por su situación hasta acusaciones directas de que yo era un arrendador insensible que explotaba su situación. Además de la evidencia en las redes sociales, presentamos testimonios de mis hijos, quienes habían visto a mis hijos experimentar acoso en su escuela debido a las publicaciones de Emily en las redes sociales. Describieron cómo sus compañeros de clase repetían las falsas afirmaciones que habían leído en las redes sociales sobre su padre, lo que llevaba a insultos y acoso. Mi abogado continuó argumentando que había una conexión directa entre las falsas acusaciones de Emily en las redes sociales y el acoso que mis hijos habían sufrido. La narrativa intencionalmente engañosa que había creado no solo había dañado mi reputación, sino que también había afectado directamente el bienestar de mi familia. Esta presentación de evidencia mostró efectivamente cómo las acciones de Emily en las redes sociales llevaron a consecuencias en la vida real para mis hijos. A medida que continúan los procedimientos legales, estoy confiado en que se hará justicia. La evidencia presentada hasta ahora ha arrojado luz sobre la verdad, y ha expuesto las falsas afirmaciones hechas en mi contra. Creo que el tribunal verá a través de la manipulación, y asegurará un resultado justo en este caso. Actualización 3, ganamos. El último mes ha sido una experiencia agotadora debido a los procedimientos legales. Ha sido como una montaña rusa, con giros y vueltas inesperados. Mi abogado continuó presentando evidencia y testimonios, lo que dejó cada vez más claro que las afirmaciones de Emily eran infundadas. Su intento de manipular la situación al presentar a un amigo de la familia que testificó falsamente sobre una promesa que nunca hice se desmoronó bajo escrutinio. La falta de evidencia concreta y las inconsistencias en el relato del testigo arrojaron dudas sobre la validez de sus afirmaciones. Después de un examen exhaustivo de toda la evidencia y testimonios, el juez finalmente anunció el veredicto y falló a mi favor. Esto fue un gran alivio para mí, y estuve agradecido de que el juez hubiera visto a través de todas las afirmaciones infundadas. Emily fue declarada culpable de difamación, y se le ordenó pagar daños por el daño que había causado a mi reputación, comenzando con el pago del alquiler de los meses anteriores y multas adicionales.
También se emitió una orden de restricción por parte del juez, impidiendo que Emily hiciera más declaraciones difamatorias sobre mí o mi familia. Este fallo validó con éxito mis acciones y mi derecho a proteger mi propiedad. A medida que concluía la batalla legal, observé a Emily sentada junto a su abogado, luciendo derrotada. Me volví para mirar a su hija, Lily, y no pude evitar pensar que sus sueños se habían visto comprometidos por el sentido de derecho de su madre. Esta pesadilla finalmente estaba llegando a su fin con la justicia servida. Fue una lección para todos sobre la importancia de defenderse, y no dejar que las demandas audaces de otra persona sacudan nuestras creencias fundamentales. Ahora puedo seguir adelante con un renovado sentido de seguridad en mí mismo, y el conocimiento de que mi casa y nuestro sustento están seguros. Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado en este viaje hasta ahora. La presión mental y las luchas por las que pasamos mi familia y yo fueron inmensas, pero, en última instancia, la verdad prevaleció. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Después de mi victoria en el tribunal, la orden de restricción ha silenciado efectivamente a Emily, y los daños que tuvo que pagar por difamación proporcionaron cierto nivel de consuelo por el daño hecho a mi reputación. Emily y su hija tuvieron que mudarse después de que les diera el aviso de desalojo. Si bien sus circunstancias seguían siendo desafiantes, sabía que ya no eran mi responsabilidad. Sentí un poco de simpatía por las oportunidades educativas perdidas de su hija, pero la realidad era que la audaz solicitud de su madre había puesto a su familia en una situación difícil. Emily también se vio obligada a eliminar sus publicaciones difamatorias en las redes sociales como parte del fallo del tribunal, y todos descubrieron rápidamente la extensión de sus mentiras. Lo último que supe de ellas fue cuando su hija, Lily, se acercó a mí con una disculpa de la nada. Lily siempre había sido una gran niña y la había visto crecer, pero cuando su madre comenzó a acusarme falsamente, corté el contacto con ellas. Me sorprendió que quisiera ponerse en contacto conmigo después de que su madre perdiera públicamente el caso. Su mensaje estaba lleno de remordimiento genuino por la forma en que su madre se había comportado, y las consecuencias que habían caído sobre su familia como resultado. Expresó gratitud por nuestra paciencia y comprensión durante el calvario, reconociendo que las acciones de su madre habían causado daño a ambas familias. También compartió que se habían mudado a un área más asequible, y que había decidido asistir a una universidad local para continuar su educación. Me informó que había hablado con su madre después de que terminaran los procedimientos legales y le había pedido que se retirara, afirmando que estaba decidida a asegurar su propio futuro sin hacer demandas audaces. Sentí simpatía por lo que tuvo que pasar a una edad tan temprana debido a las falsas afirmaciones de su madre con derecho. Le dije que todos merecen una segunda oportunidad, y que era admirable que estuviera tomando el control de su propio destino. Le deseé mucha suerte en sus estudios, y le aseguré que el pasado estaba detrás de nosotros. Ahora que Emily y su hija ya no viven en mi propiedad, nuestra vida se ha asentado en una nueva normalidad. El peso de las falsas acusaciones, y el acoso que enfrentaron nuestros hijos antes se ha levantado. Tomamos medidas al acercarnos a la escuela de nuestros hijos y abordar el acoso que habían sufrido. Moral: es importante defender lo que es legítimamente tuyo, y no ceder ante demandas irrazonables, incluso cuando se enfrenta a presión emocional o social. La verdad y la justicia pueden prevalecer, pero a veces se requiere firmeza y determinación para proteger tu bienestar y el de tu familia.